llanura de Salisbury, Inglaterra. Aproximadamente 2480 AC, la última piedra sube. 25 toneladas de sarsen, extraídas de una cantera a 40 kilómetros de distancia, fueron colocadas en un hueco preparado con precisión y cuidado por personas que llevan 500 años construyendo esta obra. No ellos personalmente, sino sus antepasados, y los antepasados de esto. Este monumento lleva en construcción más tiempo que toda la historia romana documentada. Y el día en que se coloca la última piedra, quienes la colocan no tienen ni idea de que están terminando algo. Creen que lo están continuando. En 100 años, aproximadamente 3 generaciones humanas, el 90% de ellos habrá desaparecido. No se han ido en el sentido de haberse mudado, no se han ido en el sentido de haberse absorbido culturalmente. Se han ido en el sentido de que su ADN desaparece del registro arqueológico británico, con tal totalización que, cuando los científicos vieron los datos por primera vez, pensaron que debían de haberse equivocado. Lo revisaron de nuevo y otra vez. La cifra se mantuvo. Íñigo Olalde y su equipo, que trabaja conjuntamente en la Facultad de Medicina de Harvard y el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, publicaron estas cifras en Nature en 2018. Habían secuenciado ADN antiguo de más de 400 individuos de la Gran Bretaña prehistórica. Lo que descubrieron no fue una migración, no fue un intercambio cultural. Fue una sustitución biológica casi total de una población por otra, comprimida en un lapso de tiempo tan breve que apenas se registra en la escala geológica. El 90% desaparecido en menos de un siglo desde la última piedra. Esto es lo que significa esa cifra en términos humanos. Si reunieras a 10 personas descendientes de los constructores de Stonehenge del año 2480 faras, y luego retrocedieras 100 años, solo una de esas líneas de sangre seguiría viva. Quizás una. Las otras 9 habrían desaparecido. Todo lo que crees saber sobre quién construyó Stonehenge y por qué es importante para ti, se basa en una historia que termina aquí. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar que se cuenta en Navidad, sino la verdadera respuesta biológica, escrita en tu genoma. Suscríbete, porque lo que este vídeo te va a mostrar va más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a comprender. Las personas que reemplazaron a los constructores de Stonehenge provenían de un lugar específico. Y ese lugar, el verdadero punto de origen de las personas que se convirtieron en la mayoría de los europeos del noroeste modernos, es el último lugar que alguien esperaría. Pregunta de participación antes de continuar. Quiero saber algo. Si te has hecho una prueba de ADN para determinar tu ascendencia, comparte tus resultados en los comentarios. ¿De dónde te indicaron? Porque al final de este video, quiero mostrarte algo que cambiará por completo tu perspectiva sobre ese número. Tu respuesta es más importante de lo que crees. El delta del Rin Mosa, los Países Bajos actuales. 6.500 años antes del nacimiento de Cristo. Esta tierra está anegada. Juncos, turberas, inundaciones estacionales. No es un terreno fértil. Mientras los agricultores neolíticos se desplazan sistemáticamente por Europa central y meridional, transformando la genética de cada población que encuentran, esta estrecha franja costera permanece intacta. Sus habitantes son cazadores-recolectores y no están siendo reemplazados. No porque los agricultores no pudieran encontrarlas, sino porque la tierra misma se resistía a la agricultura y la gente que la habitaba se resistía con ella. Durante 3.000 años, mientras el mapa genético de todo el continente circundante se redibujaba, esta pequeña población en los humedales holandeses conservó su ADN ancestral. Completamente. Un reducto de cazadores-recolectores occidentales que sobrevivió en uno de los tramos de tierra menos glamorosos de la Europa prehistórica. Hasta hace muy poco los arqueólogos apenas le prestaban atención a esta región. David Reich, posiblemente el científico más importante en el campo del ADN antiguo que trabaja en la actualidad, y que pertenece a la Facultad de Medicina de Harvard, describió los Países Bajos durante este periodo como, y lo cito textualmente, el lugar más aburrido del mundo. Se equivocó, de la forma más trascendental imaginable. En 2026, el equipo de Reich publicó los resultados de la secuenciación de 102 individuos antiguos de esta región. Descubrieron que esta población de humedales, hasta entonces ignorada, estos resistentes supervivientes de las turberas holandesas, se había convertido discretamente en algo extraordinario. Mediante la mezcla gradual con migrantes de la estepa dieron origen a la cultura del vaso campaniforme. Y esta cultura cruzó el Mar del Norte hacia Gran Bretaña alrededor del año 2400 AC y sustituyeron al 90% de las personas que construyeron Stonehenge. El lugar más anodino del mundo prehistórico fue escenario del reemplazo poblacional más drástico de la historia británica. Los pueblos que se convirtieron en los británicos, irlandeses y europeos del noroeste modernos no provenían de las grandes civilizaciones agrícolas del sur, sino de un pantano.
Y aquí es donde la historia se torna verdaderamente extraña. Esta población había resistido la sustitución durante 3 milenios. Habían sobrevivido a todas las poblaciones vecinas. Eran los últimos supervivientes de un mundo genético que desaparecía a su alrededor. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en el instrumento de la desaparición de otra población. Los últimos cazadores-recolectores occidentales del noroeste de Europa no desaparecieron. Cruzaron un canal y se apoderaron de un continente. León, Spain, 2006. Un arqueólogo que trabajaba en el complejo de cuevas de La Braña introdujo la mano en el sedimento del suelo y extrajo una muela del juicio humana. Tenía 7.000 años de antigüedad. En 2014, el equipo dirigido por el Dr. Carles Laluesa Fox en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona secuenció el genoma completo. El resultado deja al laboratorio paralizado. Este hombre, un europeo del Mesolítico, perteneciente a la población que precedió a la agricultura en Europa Occidental, tenía la piel oscura. No ligeramente más oscura, sino oscura. Los genes de pigmentación en su ADN son las mismas variantes de frecuencia africana que se encuentran hoy en día en las poblaciones subsaharianas. Y junto a esos genes, algo completamente distinto, los alelos para los ojos azules, piel oscura, ojos azules. Hace 7.000 años, en España, una combinación que ningún europeo actual posee. Un rostro que ningún museo te ha mostrado jamás. Una persona que no se ajusta a ninguna imagen popular de los antiguos europeos, porque esa imagen popular es errónea. Todo lo que te acabo de contar, guárdalo bien, porque va a tener un significado completamente diferente cuando veas cómo llegó realmente la piel clara a Europa. Un estudio de 2025 publicado en PNAS, que utilizó un nuevo método de probabilidad genotípica desarrollado específicamente para ADN antiguo fragmentado, confirmó lo que sugería el resultado de La Braña. La piel oscura no era una excepción en la Europa mesolítica, era la norma. El estudio halló que, estadísticamente, la pigmentación oscura de la piel siguió siendo común en las poblaciones europeas hasta hace aproximadamente 3.000 años. No 10.000, ni 6.000, 3.000. Dentro del lapso de la historia registrada, la piel clara no evolucionó en Europa. Llegó allí. Todo comenzó con los agricultores neolíticos que llegaron de Anatolia hace unos 9.000 años. Eran personas que portaban genes de pigmentación más clara, adaptados a los climas del norte, con baja radiación ultravioleta, y a una dieta a base de cereales con bajo contenido de vitamina D. Su genética se extendió, pero el proceso fue lento, desigual y nunca llegó a reemplazar por completo la población existente. Y luego está Otzi, la momia de 5.300 años de antigüedad descubierta en los Alpes italianos en 1991. Estudiada durante décadas, reconstruida en museos de todo el mundo. En todas y cada una de esas reconstrucciones se le atribuyó una piel pálida. Cuando un estudio genómico exhaustivo en 2023 confirmó sus genes de pigmentación reales, tenía la piel oscura. Todas las representaciones suyas en los museos resultaron ser genómicamente incorrectas. Décadas de visitantes contemplando un rostro que, según el ADN, nunca existió. La imagen que asociamos con la antigua Europa no es autóctona, es posterior a las migraciones. Llegó en oleadas desde el este y no se impuso hasta la Edad del Hierro. Lo que la precedió no se parecía en nada a lo que nos han mostrado. Y si el rostro cambió por completo, la pregunta es ¿qué más cambió y cómo? Permítame reconocer plenamente la validez del argumento contrario, porque se lo merece. Durante décadas, arqueólogos de renombre sostuvieron que el fenómeno del vaso campaniforme, la difusión de ese estilo de cerámica tan característico, esas prácticas funerarias y esa metalurgia, no se debía principalmente al desplazamiento de personas, sino al de ideas. Mark van der Linden, del University College de Londres, lo expresó con precisión. En Europa, lo que se desplazaba eran las vasijas, no las personas. Y tenía razones arqueológicas rigurosas para afirmarlo. En Europa Central, los marcadores culturales del vaso campaniforme se extendieron a regiones donde la genética subyacente apenas había cambiado. Los artefactos viajaban, los cuerpos, en muchos casos, permanecían. Esta postura no era descabellada. Coincidía con gran parte de las pruebas. Y sin embargo, los datos en Gran Bretaña decían exactamente lo contrario. No se trata solo de los datos autosómicos que muestran un 90% de reemplazo, algo más específico. Algo que perjudica aún más la teoría de la difusión pacífica. El Dr. Ian Mathieson, de la Universidad de Pensilvania, en colaboración con colegas del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, publicó en Nature en 2015 un estudio que el modelo de difusión cultural no puede explicar. Observó el cromosoma X. He aquí por qué esto es importante. Cada varón hereda exactamente un cromosoma X que proviene de su madre. Si se compara la ascendencia del cromosoma X con la de los demás cromosomas en los varones europeos de la Edad de Bronce, se puede determinar directamente si la migración fue equilibrada entre sexos o no.
Una migración equilibrada mostraría patrones de ascendencia similares en ambos cromosomas. Una migración desigual mostraría una brecha, había un hueco. El cromosoma X en los varones europeos de la edad de bronce portaba una ascendencia europea indígena significativamente mayor que los autosomas. Mayor proporción de la población original en la línea materna, mucho menor en la línea paterna. La única explicación coherente, las mujeres europeas del Neolítico se incorporaron a la población recién llegada. Los hombres europeos del Neolítico no. En el yacimiento funerario de Schletz, Austria, donde se produjo la masacre de la cultura LBK y que data de aproximadamente el 5000 a. Sí, según estudios de ADN antiguos, 67 individuos presentan evidencia de asesinatos sistemáticos. Casi todos son hombres jóvenes. Las mujeres están prácticamente ausentes del conjunto funerario. El proceso que dio origen a la ascendencia europea moderna no fue una migración. A nivel genómico, se estructuró en torno a la eliminación de hombres. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este vídeo. 2/3 de los hombres europeos actuales remontan su cromosoma Y, la línea paterna directa, a tan solo 3 ancestros varones. 3 hombres que vivieron hace entre 3500 y 300 años. Sus linajes se extendieron rápidamente por todo el continente. Este mismo patrón no se observa en la línea materna. Lo que ocurrió en la Edad de Bronce afectó exclusivamente a los hombres. 3 hombres. 2/3 de Europa. Esa cifra me dejó helado la primera vez que la leí. Pregunta de participación B. En nuestro último video analizamos el origen de los Yamnaya, y muchos de ustedes me comentaron que les impactó profundamente la forma en que esa expansión transformó el mundo, tan recientemente y de manera tan radical. Quiero preguntarles algo ahora mismo. Si tienen ascendencia europea, el cromosoma Y de los hombres que llevaron a cabo este reemplazo está presente en sus cuerpos en este preciso instante. ¿Sienten que es una herencia o sienten que es algo diferente? Compartan sus respuestas en los comentarios, porque los próximos 20 minutos harán que esa pregunta sea mucho más difícil de responder. Aproximadamente en el año 4500 AC, las llanuras entre la vertiente norte de las montañas del Cáucaso y el curso inferior del río Volga. Un grupo de personas, probablemente no más de unos pocos miles, repartidos en un puñado de comunidades vecinas, pescaba, cazaba y comenzaba de forma tímida a pastorear. Hablaban un idioma, no tenemos constancia de él, ni escritura, ni inscripciones, ni artefactos con palabras. Pero sabemos que existió, porque los más de 430 idiomas que descienden de él son hablados hoy por aproximadamente 3.500 millones de personas. Inglés, español, francés, alemán, persa, hindi, urdu, ruso, bengalí, griego. Cada uno de ellos es descendiente genético directo de lo que aquellos miles de personas se decían entre sí en aquella estepa hace 6.500 años. Este descubrimiento se hizo público en febrero de 2025. Casi nadie habló de él con la repercusión que merecía. Hasta ahora, el Dr. Isifasaridis, el Dr. David Reich de la Facultad de Medicina de Harvard y el profesor Ron Pinhasi de la Universidad de Viena publicaron 2 estudios relacionados en Nature que identifican una población a la que denominaron Grupo del Cáucaso Bajo Volga, el pueblo Celebi. El análisis del ADN de 435 individuos de yacimientos arqueológicos de toda Eurasia confirmó algo que había eludido a los investigadores durante 3 décadas. El pueblo Tulubice le proporcionó aproximadamente el 80% de la ascendencia de los Yamnaya. Y la ascendencia Celebi aparece en Anatolia en individuos datados antes de la era hitita, resolviendo finalmente un enigma de 30 años sobre por qué la antigua lengua hitita, una de las lenguas indoeuropeas más antiguas de las que tenemos registros escritos, no mostraba ninguna señal genética Yamnaya en estudios anteriores. Pero el pueblo Celebi entró en Anatolia por separado antes, por el este. Los Yamnaya se expandieron hacia el oeste en Europa. Misma familia lingüística, rutas diferentes, misma fuente. El pueblo Celebi vivía principalmente de la pesca y la caza. Probablemente nunca superaron las decenas de miles de individuos en total. Sus descendientes, en conjunto, constituyen actualmente aproximadamente la mitad de la población mundial. Este descubrimiento se realizó en una comunidad de pescadores de 6.500 años de antigüedad, ubicadas en una región esteparia desconocida para la mayoría, y conlleva una implicación que el estudio de 2025 explicita. Una que, francamente, es lo más contraintuitivo que he encontrado en años de leer esta investigación. El idioma provino de las mujeres. Entre los pueblos Celebi, la estructura lingüística protoindoeuropea, la gramática básica, el vocabulario fundamental, ya existía antes incluso de que el haplogrupo del cromosoma Y, que predomina en las líneas paternas de los hombres europeos modernos, se asociara con ella. El haplogrupo AIR1B, presente en la mayoría de los hombres de Europa occidental actuales, símbolo de la expansión de la Edad del Bronce, no estaba presente en la población Celebi original. Llegó más tarde, a través de los hombres.
La lengua ya existía, transmitida de generación en generación por las mujeres. En algún lugar de la estepa póntico-caspia se encuentra un yacimiento funerario llamado Remonnoye, datado aproximadamente entre el 3766 y el 3637 A.C. Allí fue enterrada una mujer que llevaba un anillo temporal en espiral, un artefacto que se convertiría en un elemento distintivo de las tumbas Yamnaya posteriores. Su genoma muestra un 40% de ascendencia CLV. Su postura funeraria no corresponde a la de los Yamnaya. En todos los sentidos genómicos, está más emparentada con los hablantes sonajes del protoindoeuropeo que cualquier hombre enterrado cerca de ella. Sus hijos, en un mundo que estaba a punto de ser transformado por guerreros de la estepa caballo, decían lo mismo que tú dices ahora. Y el idioma que ella les enseñó, los constructores de Stonehenge tenían el suyo propio. Un idioma completamente diferente, hablado durante miles de años en Europa Occidental. Ni una sola palabra ha sobrevivido, ni una sola. No conocemos ni una sola sílaba del idioma que se hablaba en Stonehenge. Ha desaparecido por completo, al igual que las personas que lo hablaban. Irlanda del Norte. En la actualidad, una mujer acude a una clínica y recibe un diagnóstico de hemocromatosis hereditaria. Se trata de una afección metabólica en la que el cuerpo absorbe demasiado hierro de los alimentos. Sin tratamiento, provoca daño hepático, problemas cardíacos y dolor articular. Su médico observa que porta el alelo CD82Y, la variante genética específica responsable de la enfermedad. Le comenta que es más común en personas de ascendencia irlandesa. No le dice, porque casi con toda seguridad lo desconoce, que este alelo aparece por primera vez en el registro arqueológico británico e irlandés en un momento preciso. La migración de la cultura del vaso campaniforme. Aproximadamente en el año 2400 así, esto no es solo historia antigua. Está en tu ADN ahora mismo si tienes ascendencia irlandesa, escocesa, galés o del oeste de Gran Bretaña. El Dr. Daniel Bradley y su equipo del Trinity College de Dublín publicaron en 2015 un estudio trascendental en la revista PNAS. El primero en detectar una variante conocida de una enfermedad mendeliana en restos humanos prehistóricos. Secuenciaron el genoma de 3 individuos de la Edad del Bronce procedentes de la isla de Rathlin, frente a la costa de Irlanda del Norte, datados entre el 2026 y el 1534 A. Sí, los 3 varones portaban el haplogrupo R1b del cromosoma G, característico de la cultura del vaso campaniforme. El estudio confirmó la presencia del alelo C2Y282Y en esos mismos individuos de la Edad del Bronce, una variante que no se encontró en ninguno de los grupos neolíticos analizados que los precedieron. El alelo de la hemocromatosis no evolucionó en Irlanda. Llegó a Irlanda con las personas que reemplazaron a los constructores de Stonehenge. En el condado de Mayo, donde la frecuencia del alelo C282Y supera el 10% de la población, las clínicas de hemocromatosis atienden a pacientes cada semana. No se trata de personas que leen sobre ADN antiguo, sino de personas que controlan una enfermedad crónica. Una enfermedad que llegó a su linaje ancestral hace 4000 años, transmitida por una población que cruzó el Mar del Norte desde un reducto de humedales holandeses y que se había fusionado con migrantes de la estepa de la región del Cáucaso bajo Volga. La medicina es arqueología. Estos pacientes son la prueba viviente. El alelo C282Y no es lo único que esas migraciones dejaron en los organismos vivos. En 2024, el Dr. Devansh Pandey y el Dr. Vagish Narasimhan de la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con la Dr. Nandita Garud de la UCLA, publicaron un estudio en Nature Communications que analizaba 708 genomas europeos antiguos a lo largo de 7000 años. Encontraron 14 regiones candidatas distintas de selección natural, 14 lugares en el genoma europeo donde la evolución favorecía algo específico, y aproximadamente la mitad de esas señales de selección son ahora parcial o totalmente invisibles en los genomas europeos modernos. Estaban ocultas por las mismas migraciones que las introdujeron. En tu cuerpo existen historias genéticas que las pruebas de ADN estándar no pueden descifrar, no porque la tecnología sea insuficiente, sino porque las migraciones que te dieron origen alteraron la señal genética de todo lo que las precedió. Llegado a este punto de la historia, resulta tentador pensar que la imagen está completa. 3 migraciones, 3 contribuciones ancestrales integradas en el genoma europeo moderno. Cazadores recolectores occidentales del Mesolítico. Agricultores neolíticos de Anatolia que llegaron hace unos 9000 años, trayendo consigo piel más clara, la agricultura y nuevas enfermedades. Luego, la expansión de la estepa en la Edad del Bronce, la cultura del vaso campaniforme, los descendientes de Yamnaya que llegaron con caballos metales y un linaje del cromosoma y que dominaría el continente. 3 olas, hecho, resuelto. Sin embargo, el estudio de Pandey y Narasimhan de 2024 no solo encontró 14 señales de selección, sino que halló algo sobre lo que le sucedió que cambia por completo el panorama. Su método,
Un enfoque multilocus que superó a todas las técnicas anteriores de detección de selección utilizadas en ADN antiguo, reveló que aproximadamente la mitad de todas las señales de selección detectables en la prehistoria europea existen únicamente en el periodo más antiguo que examinaron, antes de los principales eventos de mestizaje de la Edad del Bronce. Después de esas migraciones, dichas señales caen por debajo del umbral de detección, no porque la presión selectiva desapareciera, sino porque las migraciones modificaron el contexto genómico en el que se habían ido acumulando esas adaptaciones. Algunos de esos genes candidatos poco conocidos involucran genes del sistema inmunitario. Específicamente, genes que parecen haber estado bajo selección activa durante el periodo en que los agricultores neolíticos pusieron por primera vez a animales domesticados en contacto directo con las poblaciones humanas. El cuerpo se estaba adaptando a nuevos patógenos introducidos por el ganado vacuno, ovino y porcino. Esa adaptación fue real, estaba ocurriendo. Se estaba codificando generación tras generación en los genomas de las personas que vivieron y murieron en las primeras comunidades agrícolas europeas. Y luego llegó la Edad de Bronce, y la mitad se volvió invisible. El modelo de las 3 migraciones no es erróneo, pero no lo explica todo. Cada oleada migratoria que te produjo también tuvo un costo, una adaptación que funcionaba, una señal de selección que se acumulaba hasta alcanzar un umbral que nunca llegó, una respuesta biológica a la presión de una enfermedad que se diluyó antes de poder completar su efecto. No eres la suma de tus migraciones ancestrales. También eres el remanente que quedó después de que cada una borrara parte de lo que la anterior construyó. Esta historia ha revelado 3 cosas hasta ahora. La primera es que la imagen de la antigua Europa no era la que nos mostraron. La segunda es que la sucesión demográfica se estructuró en torno a la eliminación de los hombres. La tercera es que la lengua que hablas llegó a través de las mujeres que sobrevivieron, y el mecanismo de esa llegada es lo que lo cambia todo. La estepa póntico-cáspaya, aproximadamente en el año 3000 AC. La expansión de los Yamnaya se encuentra en su apogeo, a lo largo de cientos de miles de kilómetros cuadrados de praderas. Una sociedad opera bajo una estructura reproductiva que, cuando los genetistas la cuantificaron por primera vez, parecía casi imposible. El estudio de 2025 publicado en Nature por Lazaridis, Reich, Pinhasi y sus colegas estimó que los hombres Yamnaya engendraban hijos con entre 4 y 10 mujeres cada uno. El acervo genético del cromosoma Y es asombrosamente reducido. Una pequeña élite de hombres con un haplogrupo específico, R1b, engendra a la inmensa mayoría de la próxima generación. El acervo de ADN mitocondrial, la línea materna, es relativamente diverso. Y aquí está el dato que más me costó asimilar por completo. El haplogrupo R1b del cromosoma Y, presente hoy en día en la mayoría de los hombres de Europa Occidental, el haplogrupo que hemos considerado la huella genética de la expansión indoeuropea, no estaba presente en la población original de habla proto-indoeuropea. No formaba parte del pueblo CLV, que fue el primero en hablar la lengua que se convertiría en inglés, francés, alemán e hindi. El R1b llegó más tarde, llegó a través de los hombres. El idioma ya existía, transmitido por mujeres CLV, antes incluso de que nacieran los hombres, a quienes ahora se les atribuye su difusión. Los hombres llevaron los caballos, las armas, el cromosoma Y, el ganado que, según el estudio de Pandey y Narasimhan, introdujo nuevas enfermedades en las poblaciones europeas. Ellos impulsaron la expansión. Las mujeres portaban las palabras. En una sociedad estructurada en torno a la poliginia masculina extrema, donde un hombre podía tener hijos con 10 mujeres y donde la movilidad y la ausencia de estos hombres estaban garantizadas por las exigencias del pastoreo a caballo. El entorno lingüístico primario de cada niño no era el de su padre. Su padre a menudo no estaba presente. El entorno lingüístico primario era el de su madre. Y su madre, generación tras generación, transmitió la herencia lingüística derivada del CLV. Cada relato de conquista de la Edad de Bronce, cada historia de expansión indoeuropea que hayas leído, parte de una premisa incuestionable, que la cultura dominante se extendió con el linaje masculino dominante. La genómica demuestra que no fue así. El linaje masculino se extendió. La cultura, la lengua, sobrevivió en la línea materna a través de la cual se transmitió el linaje masculino. El idioma que hablas te fue transmitido por mujeres que vivían en una sociedad construida por hombres que habían sido seleccionados, generación tras generación, por su disposición a matar. Y no hay ninguna parte de esa frase que se pueda refutar con una simple verificación de datos. Llanura de Salisbury. Aproximadamente 2380 AC, 100 años después de que se colocara la última piedra, un viajero llega a Stonehenge. Según el análisis de isótopos y el ADN antiguo de enterramientos británicos de la Edad del Bronce, esta persona tiene un 75% de ascendencia esteparia. Proviene de otro lugar, o sus padres, o sus abuelos. No desciende de quienes colocaron estas piedras.
desconoce su función. El monumento permanecerá en pie durante otros 4000 años. La gente enterrará a sus muertos cerca de él, orientarán sus sepulturas hacia él, lo considerarán sagrado, construirán su cosmología en torno a él. Ninguno de ellos estará emparentado biológicamente con quienes lo construyeron. Las investigaciones que analizaron a individuos de la edad del Bronce, enterrados alrededor de Stonehenge, confirmaron lo siguiente. La población de la cultura del vaso campaniforme, que llegó después de la reconstrucción, utilizó el monumento. Lo continuó, lo incorporó a su mundo, pero no compartían ninguna continuidad biológica directa con sus constructores. El significado que el monumento tenía originalmente. Cualquiera que fuera, no sobrevivió a las personas que lo poseían. Antes de llegar a la reflexión final, quiero dirigirme directamente a ustedes. Si eres de ascendencia británica, irlandesa, escandinava o del noroeste de Europa, el genoma de la cultura del vaso campaniforme está en tu ADN. Las personas a las que reemplazaron no lo están, o apenas. Llevas contigo la llegada. No llevas contigo el borrado. En algún punto del registro demográfico entre el 2480 AC y el 2380 AC, tu linaje biológico y el de los constructores de Stonehenge divergieron. Uno de esos caminos conduce hasta aquí, a este momento, a ti leyendo estas palabras. El otro camino no lleva a ninguna parte que podamos seguir. No tenemos nombres para las personas que quedaron al final. No tenemos ninguna palabra en ninguna lengua viva que descienda de la suya. Tenemos un monumento y una sombra. Si este es el tipo de historia que quieres seguir recibiendo, de la que no te lo pone fácil, suscríbete. El próximo video nos lleva a un lugar aún más antiguo, y allí el terreno se desvanece aún más rápido. Construyeron las piedras, levantaron la última. Desaparecieron antes de que llegara alguien que pudiera preguntarles su nombre. Y desde entonces nos hemos quedado en Stonehenge, confundiendo un monumento con un recuerdo.